Hola a todos, Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. vamos con este nuevo vídeo sobre sintaxis y después de este maravilloso homenaje a Auronplay vamos a introducirnos un poquito en complementos verbales 2, que vamos a ver en este vídeo. En primer lugar vamos a repasar 3 de los complementos que ya hemos visto en clase y que estáis cansados de ver, y después vamos a trabajar un nuevo complemento que es el atributo. Vamos a empezar a repasar lo que es el complemento directo. Como sabéis, me gusta representar el complemento directo con este emoticono porque encuentro que el complemento directo es así, chulito, directo. ¿Por qué? Porque es necesario, porque complementa el significado del verbo. Como ya sabéis en la canción, ya no tienes excusa. Si no tuviéramos ese sintagma excusa el verbo tener, quedaría sin sentido. Por tanto, los verbos que necesitan completar su significado lo utilizan sí o sí a través del complemento directo. Los sintagmas que podían ser complemento directo eran un sintagma nominal y un sintagma preposicional siempre encabezado por la preposición a. Podíamos sustituirlos por lo, la, los o las, dependiendo del tipo de sustantivo al que quisiéramos sustituir. Y podía estar duplicado en la oración a través de sus pronombres. Por ejemplo, en esta oración a Carla la vi ayer en Madrid, a Carla la podemos sustituir por la vi ayer en Madrid, y además aquí está duplicado con ese pronombre que sustituye este sintagma preposicional que lleva el sustantivo femenino Carla. ¿De acuerdo? Entonces esto serían los 4 conceptos básicos que ya conocíais, y ahora simplemente voy a introducir que es muy importante que sepáis que no todos los verbos llevan complemento directo y que hay una diferenciación. Si estos los llevan serán verbos transitivos, y si no lo llevan se les llama verbos intransitivos. Por tanto, esto es un nuevo concepto que es muy sencillo. Cuando nos encontramos con una oración que hemos analizado y tiene un complemento directo, se tratará de un verbo transitivo, y si no lo tiene será intransitivo. El complemento indirecto, a diferencia del directo, es un poquito más paradito, por tanto decimos que en esta metáfora que utilizo es un complemento un poco más tímido, pero muy fácil de encontrar porque sabemos que se trata simplemente de un sintagma preposicional también encabezado por a, más un ser u objeto animado, y simplemente para probar que se trata de un complemento indirecto hay que sustituirlo por le o por les. El conflicto siempre viene cuando tenemos este tipo de sintagma porque se puede confundir con el complemento directo, pero sabéis que siempre que tengamos un sintagma encabezado por a y que se refiere a un ser u objeto animado, hay que probar primero si es un complemento directo. Si lo es, será complemento directo, obviamente, y si no lo es, probamos luego si es complemento indirecto. Sobre todo ocurre con verbos que a veces nosotros hacemos leísmo, como por ejemplo vi a Juan, que podemos decir le vi, está bien dicho, está aceptado por la Real Academia Española. Sin embargo, cuando vemos esta, primero probamos si es directo, y en este caso lo vi, sí que es complemento directo. Se trata de, por tanto, de este complemento más chulesco, entre comillas, ¿de acuerdo? Y finalmente también puede estar duplicado en la oración simple a partir de sus pronombres correspondientes. Le di un beso a mi abuelo sería el CI, que está duplicado gracias a este le, y un beso, como ya sabéis, es el CD. Lo di a mi abuelo. Vayamos ahora a los complementos circunstanciales. Sabéis que son complementos prescindibles, es decir, que no son necesarios para que el verbo tenga significado completo, simplemente nos añaden circunstancias a la hora de hablar sobre cuándo se realiza la acción del verbo, dónde, etc. Que en una oración simple pueden estar todos, incluso muchos pueden estar repetidos. Y también sabemos que existen muchos tipos de lugar, que nos van a responder a dónde, en dónde, de tiempo, que también nos pueden indicar dentro de la línea temporal un momento, o también nos pueden indicar frecuencia, duración, etc. De modo, de qué manera lo realizamos esa acción del verbo, de qué manera la realizamos, de compañía, quién nos acompaña a la hora de realizar la acción verbal, Nadie como tú, no hay un sustituto. de cantidad, en qué cantidad
se realiza la acción del verbo, te quiero mucho. La acción de querer se realiza bastante, ¿no? Mucho. Después tenemos el de instrumento, gracias a que he podido conseguir realizar mi acción. Y a veces se puede confundir el de modo con el de instrumento, pero hay que pensar un poquito en el significado que hay más allá de lo que queremos decir. Y todo esto pues depende de la oración y que tenéis que ir sabiéndolo a medida que vayáis practicando. Y después tenemos el de finalidad y el de causa, que es el que os crea bastante confusión entre ellos, pero sencillamente el de finalidad es cuando se trata de un sintagma preposicional que nos indica la finalidad con para, y el de causa nos indica el porqué de esa acción con la preposición por. Y finalmente tenemos el complemento circunstancial de destinatario que nos indica para quién, ¿de acuerdo? Por tanto, lugar, tiempo, modo, compañía, cantidad, instrumento, finalidad, causa y destinatario serían los complementos circunstanciales más frecuentes, ¿de acuerdo? Entonces siempre podéis preguntar al verbo, aquí sí, ya sabéis que en otras cosas no me gusta que le preguntéis al verbo, pero en el caso de los circunstanciales es importante. Y ahora pasaremos al atributo. El atributo es un complemento verbal muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de que solo aparece con lo que denominamos verbos copulativos. ¿De acuerdo? Y os preguntaréis, a lo mejor ya lo sabéis, ¿cuáles son estos verbos? Pues son tres: el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Por tanto, cuando realicemos el análisis sintáctico de una oración y veamos que se han conjugado estos tres verbos, ser, estar y parecer, se nos tiene que encender la bombillita y decir, puede haber un atributo. Bien, estos verbos copulativos nos van a formar lo que conocemos como predicado nominal. Hasta ahora nosotros hemos visto complementos de un predicado verbal, ¿no? Es decir, tenemos que diferenciar aquí, y esto sí que es nuevo, que los verbos copulativos son los que forman el predicado nominal. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar y parecer, y que el resto de verbos que existen son los verbos predicativos, ¿de acuerdo? Los verbos predicativos que se diferencian de los copulativos porque los predicativos nos dan un estado, una acción, una pasión, etc., mientras que los copulativos nos indican atributos, ¿de acuerdo? Los predicativos son todo el resto de verbos que no son los copulativos y estos formarán un predicado verbal, que normalmente nosotros simplemente poníamos SVP. A partir de ahora, cuando veamos un predicado nominal, pondremos SVP N. Si es verbal, basta que dejemos la P. Dependerá del profesor, etcétera, etcétera, si os hacen poner el SVP V o el SVP N, ¿de acuerdo? Por tanto, tipo de sintagma y función que cumple. Predicado nominal cuando es un verbo copulativo o predicado verbal cuando es un verbo predicativo. Bien, ¿qué más tenéis que saber del atributo? ¿Qué sintagmas pueden realizar esta función? Son 4 sintagmas los que pueden realizar la función de atributo. En primer lugar, un sintagma adjetival, por ejemplo, mi hermano es guapo. Un sintagma nominal, Pepe parece doctor. Un sintagma preposicional, Luisa es de Cuba. Y un sintagma adverbial, Lucas parecía así. Y pensar que es bastante fácil porque solo aparece el atributo con los verbos que hemos comentado, ser, estar y parecer. Bien, ¿cuál es la prueba? Porque todos tienen pruebas. ¿Cuál es la prueba del atributo? Sustituir por lo. En este caso,
podemos decir mi hermano lo es, Pepe lo parece, Luisa lo es. ¿De acuerdo? Lucas lo parecía. Entonces lo podemos sustituir por lo. Y diréis, Luisa, pero ¿también se sustituiría por lo el complemento directo? Sí, pero es muy fácil. Si estamos con un verbo copulativo, no puede haber nunca complemento directo y sin embargo siempre habrá atributo. Por tanto, es bastante fácil de diferenciar. Verbo copulativo, atributo, verbo predicativo, complemento directo. Cuando lo sustituimos por lo, claro está. ¿Qué más debéis saber del atributo? Y es que puede ocurrir la transformación del verbo estar. Como hemos dicho, se trata de un verbo copulativo, pero cuando indica lugar a partir de un sintagma preposicional que está encabezado por en, se convierte en un verbo predicativo. Es decir, que en vez de formar un predicado nominal, forma un predicado verbal y la función que cumplirá no será la de atributo, que es la que tiene cuando es un verbo copulativo, sino que se convertirá en un complemento circunstancial de lugar. Por ejemplo, Luisa está en casa. Esto de aquí no nos indica ningún atributo, simplemente nos indica lugar, por tanto el verbo estar, cuando está acompañado de un sintagma preposicional por en que indica lugar, se convierte en un verbo predicativo y funciona como complemento circunstancial de lugar. Vamos ahora a analizar una oración con un verbo copulativo. Entonces, los primeros pasos que hay que seguir siempre son el análisis morfológico. Y ahora, una vez que tenemos realizado el análisis morfológico, como sabéis, marcamos el verbo, en este caso parece, que nos forma el sintagma verbal. Y ahora, cuando teníamos el verbo, hay que buscar el sujeto. Si nosotros hacemos la prueba de sujeto y cambiamos el número del verbo, diríamos parecen. María parecen muy feliz por las vacaciones, no concuerda. Por tanto, para que concuerde tendríamos que cambiar el sujeto y decir María y Luisa parecen muy felices, en este caso porque el atributo no lo he dicho y os lo digo ahora, siempre concuerda en género y número con el sujeto, ¿de acuerdo? Y por tanto vemos que María es el sujeto. Aquí sabéis que tendría que estar a la misma altura. Sintagma nominal, sujeto, y sintagma verbal, aquí pondríamos sintagma verbal, predicado nominal, y forma la oración simple. Y ahora, como siempre, una vez que ya tenemos localizado el sintagma nominal y el sintagma verbal, vamos a ver los complementos. María, en este caso, no tiene ningún complemento. Si, por ejemplo, tuviéramos entre comas María, coma, mi prima, coma, ese mi prima sería sintagma nominal a posición de María. Y vemos ahora que, como que no tiene complementos, pasamos al sintagma verbal a ver qué complementos tiene. Parece muy feliz por las vacaciones. Entonces, vayamos a ver qué función cumplen. Aquí muy feliz se trata de un sintagma adjetival, como sabéis, y muy es un sintagma adverbial que modifica al adjetivo. Por tanto, tenemos un sintagma adjetival y por otro lado tenemos un sintagma preposicional, las determina a vacaciones, y este por es el enlace que como varita mágica nos transforma el sintagma nominal en sintagma preposicional. Y ahora tenemos dos complementos verbales. Entonces, parece muy feliz por las vacaciones. Estamos ante un verbo copulativo. Yo os recomiendo que cuando realicéis el análisis morfológico pongáis VC cuando se trate de un verbo copulativo y así diréis, hey, tiene que haber atributo. Entonces, este sintagma adjetival puede ser atributo, estoy dentro de un sintagma verbal predicado nominal, vamos a comprobar si lo es. María lo parece por las vacaciones, por tanto, correcto. Sería un atributo. Y después tendríamos este sintagma preposicional. Parece por las vacaciones muy feliz. Por tanto, aquí nos indica la causa de por qué parece muy feliz. Así que sería un complemento circunstancial de causa. ¿Por qué parece muy feliz? Por las vacaciones. También podríais decir, Luisa, pero también podría tratarse
de un complemento circunstancial de tiempo, cuando parece muy feliz María por las vacaciones, pero yo creo que sería más correcto que fuera de tiempo si dijera durante las vacaciones, ¿sí? Y hasta aquí este vídeo, y vosotros tenéis que seguir practicando en casa con las oraciones que os propongo a continuación.